Según la OMS dice que este es el mejor tratamiento cuando hay embarazo. ¿Cuál preparo es mejor? Etambutol. ¿Dónde agarraron esto? Embarazo. No sé, ¿de qué se trata? OMS. Isoniazida. Pero isoniazida no está tomando etambutol. Y si no se da ese, será piracinamida. Y etambutol. Anda haciendo un breve recuerdo de lo que era la primera sesión. Vimos que en este proceso vimos mucho con detalle, estábamos viendo lo que es la distribución, luego vemos el metabolismo y la expresión. Quizás esta parte de la expresión vamos a verla con un poco de más detalle porque es la que más importa en el momento de llegar al paciente. Recuerden, los conceptos de disponibilidad es lo que habíamos comentado en la primera práctica. La porción de medicamento probablemente va a llegar en el lugar donde ya tiene que ocurre. Y generalmente esta disponibilidad llega la relación libre o ligada. La acción libre. Muy bien. Tenemos el ejemplo del primer paso que vamos a ver con detalle. La inactivación sucede en el hígado, sucede en la vena corta o en la mucosa intestinal, no solo en el hígado, ¿de acuerdo? Pasa una vez, sobre todo con la vía oral. A más primer paso, menos vía de solubilidad, ¿de acuerdo? Son inversamente proporcionales. Ya les comenté la pregunta del examen, ¿qué factores afectan la vida media del fármaco? Recuerden biodisponibilidad, tiempo de vida media, recuerden circulación enterohepática. ¿Sí? Ahí está. Ahí. Última diapositiva de esta parte, factores de los que depende la velocidad de absorción, la solubilidad del fármaco, la velocidad de disolución, esto básicamente referido a la liberación del fármaco antes de que se absorbe, el flujo sanguíneo, cosa que vemos en la práctica, el grosor, la circulación y el tamaño de una membrana son importantes para que se genere la absorción. La concentración en el sitio de absorción también es muy importante, a más se concentra, obviamente esto va a ser mayor. La interacción medicamentosa, sobre todo, lo vimos en la práctica de la semana pasada, la vía de administración, muy importante, y el efecto del primer paso. Entonces, tener en cuenta de que esas consideraciones tienen un papel muy importante en lo que es la disponibilidad. Hablamos algo del transporte. El transporte básicamente es cuando esta droga ya ingresó al plasma. Ingresando al plasma hay una proteína que la transporta y la lleva donde tiene que actuar, pero también la lleva a varios lugares donde no actúa. Aquí ejerce el efecto terapéutico, en los lugares donde no debería actuar ejerce el efecto colateral. Una vez que termina su actividad, se metaboliza y luego se va a excretar. Inclusive puede que se metabolice y elimine el hígado nada más, pero generalmente se metaboliza y elimina por el hígado. ¿De acuerdo? Un aspecto importante son los depósitos tisulares. ¿De acuerdo? Hay medicamentos que se van a depositar en proteínas como el hígado. Por ejemplo, la micosis mundial, yo aprovecho que ese antimicótico se va a depositar en las uñas y ahí va a actuar. Todo lugar de depósitos no es necesariamente malo. ¿Okay? Entonces, tenemos ya ese repaso de lo que hemos estado conversando. El transporte básicamente lo que hace es llevar todos los fármacos hasta la vía terapéutica y luego de ello ir liberando una fracción de lo que se va a ligar para que este efecto se mantenga. Recuerden que este territorio venoso muy importante para todas las vías de administración. Inclusive también existe una vía intraarterial, pero se emplea básicamente para tumores. A ver, esto también lo vimos en la práctica. ¿De acuerdo? Lo que hicimos en la práctica, ¿se acuerdan esta curva que está ahí? Absorción, equilibrio, metabolismo y expresión. Si no está con letras azules. Absorción, equilibrio, que es donde debe mantenerse
este fármaco para que sea eficaz, y luego la biotransformación y la expresión. Entonces, todo lo que está en una raya que quiero que viene después, es una raya que sigue después. Se ve un montón esto, perfecto. ¿Cómo se llama esto de acá? Área abajo, la curva, perfecto. La concentración mínima efectiva, la máxima efectiva, esto se llama intensidad del efecto y se llama también ventana terapéutica. A partir de acá el fármaco hace utilidad. Menos de esto no es útil. ¿Y qué viene más arriba? Un poquito más arriba. La concentración mínima tóxica, ¿no es cierto? Ahí está. Esto que tenemos abajo se llama duración del efecto, si ustedes pueden verlo. Es todo el tiempo que la absorción ha permitido que el fármaco alcance un nivel dentro de la intensidad del efecto y que se note su efecto clínico. Si no llega a este nivel, seguramente el área bajo la curva será inferior a lo que estamos deseando. He entendido disponibilidad, cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica sobre la cantidad administrada. En teoría dijimos que el endovenoso era 100%. ¿Por qué en teoría, doctor? ¿Por qué en teoría el endovenoso es 100%? ¿Por qué no decimos que es 100%? ¿Por dónde pasa aparte del hígado? ¿Qué hay otro órgano que tenga varios vasos sanguíneos que me puede inactivar el fármaco? Aparte del hígado. Pulmones. El pulmón. Puede que ahí dentro del pulmón exista una extracción de fármaco, de ahí que decimos, en teoría, esto tendría que ser 100%. Vimos los dos eventos fundamentales que son el déficit hepático y la distribución farmacológica. Si ustedes recuerdan hace 2 diapositivas, hablamos de que los fármacos se almacenan en un tejido. Cuando lo hacen en el tejido graso, ¿qué sucede? Por ejemplo, con los anestésicos que hablarán en otro caso. ¿Qué sucede? El fármaco ahí se almacena y se queda como atrapado. El nivel plasmático del fármaco empieza a bajar y el paciente con anestesia se levanta. Ya pasó el efecto. Oh maravilla, el tejido que está almacenado vuelve a salir ese fármaco hacia afuera y el paciente vuelve a tener efectos anestésicos. ¿Qué pasó ahí? Se distribuyó, se redistribuyó y eso puede que prolongue la vida media del fármaco. Entonces, tomando esto de la distribución y el transporte, pasó, ¿no? Ahí está el efecto. Recuerden, hay droga libre y droga ligada. La droga libre finalmente es la que tiene la actividad y la que se va a metabolizar en el final. La droga ligada no. ¿Okay? Eso esté muy claro porque luego van a ver de que muchas drogas, la gran mayoría, tienen una mayor proporción de fracción ligada que fracción libre. Ni esto funciona. Dios. Entonces, vimos de que los fármacos se unen por fuerzas bastante lábiles a lo que son las proteínas y básicamente son dos. Cuando las moléculas de fracción libre salen del plasma, quiere decir se metabolizan, como habíamos comentado, una versión equivalente se deriva de las proteínas y las reemplaza y se mantiene el efecto terapéutico. Recuerden, vida media del fármaco no es igual a efecto clínico. La vida media de un fármaco puede que sea solo 2 horas, pero el efecto clínico puede que sea 8 horas. Ejemplo, la amoxicilina. Ejemplo, la cipromicina. Su vida media son 13 horas. ¿Y el efecto cuánto dura? 24 horas. No son iguales, ¿de acuerdo? 2 drogas pueden competir por una unión de proteínas, sí, y la que compite y es desplazada queda fuera como fracción libre y puede originar efectos tóxicos, ¿de acuerdo? Estas cantidades generalmente son determinadas por las características de cada uno de los fármacos. Recuerden, albúmina, fármacos ácidos, la gran mayoría de fármacos que son ácidos, y los básicos que son muy pocos, por ejemplo la morfina es una droga de carácter básico, se unen a esta proteína.
De modo que la hipoalbuminemia o la desnutrición podrían jugar un papel importante en este tema. Ahí tienen ustedes cómo la droga libre en general hace el efecto terapéutico, se metaboliza y se elimina. La droga ligada en general tiene un efecto mínimo o ninguno, no se metaboliza y tampoco se elimina. ¿De acuerdo? ¿De qué depende la cantidad de fármaco que se fija a proteínas? Esto es muy importante. Hay muchos fármacos antiguos que se ligan a proteínas y lo hacen de manera prácticamente exclusiva y puede que pasen a otros. La concentración sanguínea del fármaco es un punto muy importante. La constante de asociación del fármaco con las proteínas es otro factor importante, sobre todo de los fármacos nicofílicos. Número 3, el sitio de fijación que tiene la proteína disponible. Las proteínas plasmáticas tienen, ustedes van a ver en el hospital, gente que toma 7 medicamentos y no tiene efectos colaterales, o no tiene interacciones, por la gran capacidad del hígado de que la proteína plasmática de algún ente tiene varios lugares de cuerpo. Pero cuando generalmente hay algún problema, uno se va a desplazar y puede que genere toxicidad. Y el número de proteínas plasmáticas, ¿no? ¿Cuál es el número de la albúmina normal? A ver, doctor Sosa. 125 de proteínas normales en sangre, de albúmina normal, de albúmina. ¿Eso es biología, creo, o bioquímica? ¿Cuánto es? Estoy buscando acá en el Google. Ah, ya, perfecto. Lo cual es peor que hacer paso. ¿Cuál es el nivel normal de proteínas en sangre del mundo? Exacto. 4.5 a 3 gramos. Y las totales son más o menos 7 gramos por decirlo. Entonces, ese número hay que saber. Vida media plasmática es el tiempo que se toma el cuerpo en eliminar la mitad del fármaco administrado por cualquiera de sus vías de excreción. Considerar que la fracción ligada, como hemos comentado, no es metabolizada ni es eliminada. Situaciones como la hipoalbuminemia y la polifarmacia pueden que compartan estas vías. Polifarmacia, ¿cuándo es? Cuando uno toma más de 2 medicamentos. 2 medicamentos o más ya es polifarmacia. ¿De acuerdo? Entonces, tener eso en consideración. Ancianos que van a poner ustedes a la mano seguramente tienen, inclusive, como dije, 7 o 8 medicamentos. Toman fármacos antihipertensivos, 1 o 2, toman sus aspirinas, sus antidiabéticos orales, sus fármacos para el colesterol. Ahí tienen 6 fármacos que toma el paciente todos los días. Y sin embargo, se van a dar cuenta que los efectos colaterales o no se notan o en todo caso no suceden. El ciclo hepático también lo hemos comenzado. Básicamente es una recaptación a manera de una imitación de lo que hacen las sales biliares. Se recaptan en el hilo distal y vuelven nuevamente a pasar al hígado y eso prolonga la vida media del fármaco. Esto se hace así. En el hilo distal, las bacterias que habíamos comentado también, me parece en la práctica, se encargan de recaptar y de absorber todo lo que son sales biliares. Las sales biliares, ¿cuántas veces se recaptan? Fisiología. Sí. Las sales biliares, ¿cuántos ciclos hacen? Fisiología. Cuatro a 5 ciclos. Y un fármaco puede que también limite eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso prolonga la vida media del fármaco y nos permite que aquel que tenga situación hepática pueda que tenga una vida media más prolongada. Entonces, 2 fenómenos importantes. 3, primer paso hepático, que como ya dijimos, no solo se debe al hígado, al hepatocito, también se debe a la pared intestinal, a la sangre portal y al parénquima hepático. Pregunta, ¿en qué zonas del hígado se usan fármacos, doctor? ¿Dónde es la zona de metabolismo de fármacos en el hígado? Fisiología también, ¿no? ¿Qué número es la zona? ¿Qué número de la sangre? De PPC. ¿Recuerdan las zonas del hepatocito? El tiene varias zonas. La zona 1, centro, 2, periferia y 3. Hay una zona que está periférica al centro del bulbillo hepático, que es la zona 3. En la zona 3, lo pueden ver en el Google, es que estos fármacos se van a metabolizar. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos sitios, incluso el pulmón, ya lo he comentado, y lo ha comentado David,
tenemos esa posibilidad de que disminuya la cantidad de fármaco que se ha pasado al plasma. ¿Qué pasa? Que el fármaco se redistribuye o se distribuye. Una vez que el fármaco entra, sobre todo la fracción libre, va a varios espacios. Miren los espacios que tú conoces. Dos espacios. El espacio intersticial, ¿cuál más? El espacio intravascular y el espacio intracelular. ¿De acuerdo? Hay tres espacios. ¿Cuál es el que lleva a todos lados el medicamento? El intravascular. Lo reparte de manera pareja en todo lo que son los tejidos. Entonces, este proceso mediante el cual el fármaco llega al organismo, a la corriente sanguínea, llega al extravascular de modo reversible, distribución, y luego reversible cuando se da la alimentación. ¿Qué es volumen de distribución? Es este volumen de fluido que puede hacer un fármaco teniendo en cuenta la cantidad del medicamento y la concentración medida. Quiere decir, es una relación entre la dosis administrada y la concentración plasmática del fármaco. ¿Algunos fármacos hace falta que se mira cuánto están concentrados? Sí. Por ejemplo, fármacos anticonvulsivantes. Yo al paciente le doy anticonvulsivantes, le doy antineoplásicos, le doy fármacos inmunosupresores. Y si el paciente tiene evidencias de falla del tratamiento, tengo que ver si lo está tomando. Y la única manera de saberlo no es preguntarle, porque va a curar por su madre que es el estómago. Es viendo su nivel plasmático y viendo si este es el adecuado. ¿De acuerdo? Guardar eso para lo que son antiarrítmicos como la linoxina y medicamentos anticonvulsivantes. Es el reparto del medicamento en un conjunto de tejidos u órganos, en particular aquellos en los cuales queremos llegar. Pero ya sabemos que no llegan exclusivamente a ellos, sino llegan a varios lugares. Tenemos volúmenes de distribución pequeños y grandes. Miren los pequeños y miren los grandes, ¿no? El medicamento no solo se reparte en el agua intercambiable, sino llega a estructuras celulares, por lo tanto la concentración de los tejidos será alta y en el plasma será baja. Va directamente al grano, se mete en el espacio intracelular. Inferior a 0,6 pero superior a 0,1 el fármaco difunde al plasma, pero no penetra ni en las células. ¿De acuerdo? En este caso la concentración es bastante baja en el tejido y la plasmática es alta, claro, porque no llega a entrar a la célula ni a guardarse adentro. Y luego, por último, los medicamentos se unen de una manera considerable a proteínas plasmáticas, de modo que no entran los tejidos para nada. Tres tipos de volumen de distribución, todos ellos referidos al agua intercambiable que tenemos en el organismo. ¿Cuántos somos de agua nosotros, doctor? ¿Tú tienes cuánto de agua en tu cuerpo? ¿Qué porcentaje? 60%. ¿Cuánto es intersticial? Doctor Sosa, 15%, intravascular 5% y 40% es intracelular, ¿no es cierto? ¿De qué depende que un fármaco se distribuya? Básicamente del flujo sanguíneo de los tejidos. ¿Qué tejido tiene más flujo sanguíneo, doctora Yajaya, cierto? En el hígado. ¿Qué otro tejido tiene mayor cantidad de flujo sanguíneo y programa de tejido? Fisiología. ¿Entendió? Más en el del tamaño del órgano, órganos muy grandes tienen obviamente mucha mayor cantidad de fármaco que está circulando por ellos y es, ¿cuál es? ¿Se vio? Flujo en mililitros por kilo minuto. 3.333 seguido de 100 quiere decir los órganos metabolizadores y excretores son los que concentran más fármaco y más cantidad de sangre en el tejido. La solubilidad del fármaco, la unión del fármaco a macromoléculas, sobre todo a moléculas de los tejidos que tenemos, sobre todo en el hígado y el riñón, y el volumen de distribución, que es una constante que se determina con esta fórmula de acá. La cantidad de fármaco en el cuerpo sobre la concentración plasmática de esta.
No olviden que son en la distribución de fármacos 6 factores A, B, C, D, E, F. Entonces, estos factores finalmente son los que determinan cuánto se distribuye el fármaco y cómo es. Factores que afectan la distribución: tenemos la liposolubilidad de los fármacos, el tamaño de las partículas, la unión a proteínas plasmáticas y la barrera de selección. ¿Estas barreras cuáles son? ¿Cuál es la más importante? La barrera hematoencefálica. Otra barrera importante, doctora Camil. Muy bien, placentaria. Otra barrera, la barrera hematoocular. Otra barrera, la hematotesticular. Hay varias barreras que impiden que los fármacos lleguen a alguno de esos espacios y finalmente no tengan actividad. Volumen de distribución es un parámetro básicamente resultante de lo que es el volumen en litros por kilo donde difunde el fármaco. Ya vimos de que a mayor cantidad de difusión, a mayor cantidad de espacio, hay menor penetración del fármaco en los tejidos celulares. Así es que se evoluciona con la farmacocinética. Primero entra el plasma, el fármaco entra a los vasos sanguíneos, ¿ahí está? Luego pasa al tejido intersticial, ¿okay? Pasa al extracelular del intersticial y luego pasa al intracelular. Esos son todos los cambios que se dan en la distribución. Llegas acá y vas migrando hacia las zonas tanto del tejido celular como de las zonas donde hay solo tejido plasmático. Ahí tienen ustedes una fórmula, que es lo que ya hemos comentado antes. El volumen de distribución aparente se calcula dividiendo la dosis individual por ciento de peso sobre la presión plasmática, que nos da un parámetro estándar. Volvemos a repetir la curva. ¿Hicieron esta curva en la práctica? ¿Los que llevan conmigo en práctica? ¿Hicieron la curva en la práctica? Todos estaban conmigo ese día, ¿no? Los que no están conmigo, ¿hicieron esa curva? ¿Qué curva es esto? Te veo muy bonito el día, Camila. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿De acuerdo? O sea, toda esta curva se explica básicamente en toda esta gráfica. Cómo se absorbe tanto por fuera como por volumen venosa, y luego cómo se va a distribuir tanto en el líquido extra como en el líquido intracelular, y finalmente cómo se va a expresar el fármaco. Bien, entonces, ¿qué es el pK? Todos los fármacos tienen un pK. ¿Qué es esto de aquí? Es un pH al cual, en el cual, ¿qué sucede? El pK es en el fármaco se encuentra la mitad ionizado y la mitad no ionizado. ¿De acuerdo? El fármaco, ¿cómo se absorbe? ¿Ionizado o no ionizado? Dos pruebas, si tiene carga, perdón, una cosa cargada acá lo va a rechazar. Se absorbe como ionizado. Entonces, cuando el pK del fármaco, en este caso el pH, si el fármaco es ácido y llega al estómago que también es ácido, se va a girar toda la fracción del fármaco hacia la forma no ionizada, y así es que se absorbe mejor. Entonces, fármaco ácido en ambiente ácido se vuelve más no ionizado y se absorbe. Fármaco básico en ambiente básico se vuelve más ionizado y se absorbe. Esa es la forma en la cual se maneja esto. Entonces, si ustedes manipulan alguna de estas variables, seguramente van a obtener esto de acá. Miren la variación que tiene este fármaco naproxeno, un antiinflamatorio no esteroideo, un jugo gástrico, una gran variación de su porcentaje y obviamente una buena absorción. Entonces, igual pasa con la morfina en el tubo digestivo. Su pH o su pK es 8, el pK de la proteína es 5, llegando a estos pHs que son para ellos idóneos, migra
la mayor porción del fármaco a la forma no ionizada y se absorbe de manera bastante eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de fármacos, ustedes saben, son ácidos, de manera que el estómago y la mucosa gástrica, como hemos comentado, es la más importante. ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? Ya lo dejo de ellos. Puede que la vía inhalatoria, igual que el paso de fármacos por los pulmones, sea también un sitio de primer paso hepático. En este caso, el primer paso pulmonar. ¿De acuerdo? Y puede que la eficacia disminuya. ¿Qué enzima se produce en el pulmón? Fisiología. Doctora, usted está muy explicativo hoy a todo esto. La más importante, la ECA, muy bien. Entonces, cuidado de que el pulmón tiene más enzimas y tiene funciones metabólicas, entonces no hay que despreciarlo tanto. ¿Ok? A ver, ¿dónde podemos almacenar los fármacos? La quinatina en el hepatocito, en el tejido conectivo, con fines obviamente terapéuticos, el fosfato de condroitina, que es para la osteoartrosis, en los huesos y dientes, sobre todo las tetraciclinas, y los destruyen. Igual que los metales pesados, se absorben inclusive en el pelo. El cianuro se inicia en el pelo, igual que la cocaína, ¿de acuerdo? Así que hay donde tomar restos de fármacos, sobre todo cuando se investiga toxicidad. Esto es el cuadro más importante en el tejido disponible. Entonces, un paciente obeso, sobre todo con el IMC mayor de 35, ya tiene un problema farmacocinético. Puede que haga redistribución y la duración de un fármaco sea algo mayor. ¿De acuerdo? Otros tejidos, hemos comentado que justamente para que se acumule ya la actividad, los antimicóticos y en el caso de la amiloidona como el tejido ocular, que la vuelve media azulada, sobre todo al exterior. ¿Qué hormonas metabolizan? Doctora. Digo para que se le vaya el suelo. ¿Qué hormonas metabolizan? ¿Qué más? ¿También? ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Consumiendo también. Riñón, hígado, pulmón, intestino, hay sitios, inclusive el plasma, tiene enzimas que pueden originar metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, las bases del metabolismo las centramos únicamente en el hígado, pero no es que el hígado sea el único lugar, hay que dejar muy claro eso. Eso se nos ha colado antes, pero lo vamos a ver después. Reacciones sintéticas y no sintéticas. ¿Cuáles son las más importantes? Las sintéticas, porque partiendo de ellas yo preparo el fármaco para ser eliminado. Sin embargo, puede que algunos fármacos pasen por esta vía y más bien se activen. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Profármacos, ¿no es cierto? Entonces, los profármacos pasan por esto y se activan. En la segunda fase sí, lo que hacemos es ya colocarle un peso grande al fármaco encima, como una mochila muy pesada, y hacerlo hidrosoluble para que se pueda eliminar. Sobre todo se junta con ácido glucurónico, el ácido acético y con los grupos metilos, y creo que algo vamos a poner más. Entonces la base 1, ¿cómo está de esto? ¿No? Se obtienen moléculas más polares y hidrosolubles, más fácilmente injetables, pero no siempre son detectables a alguna presencia activa. ¿Quién actúa más ahí? La oxidación, y a través de quién lo hace, de la superfamilia llamada citropoma 3,4,5. Esta es la nomenclatura que la había explicado en la clase. Sí. La familia, la subfamilia y su enzima, y la isoforma, e inclusive el alelo que está definiendo ese tipo de isoforma. La fase 1 es muy importante porque finalmente activa fármacos, pero sobre todo prepara la mayoría de ellos para que sean eliminados. Son la mayoría de estas reacciones las que producen en los fármacos, fundamentalmente lo que ya hemos comentado del citocromo. El fármaco necesariamente no se inactiva, puede que pase a 3 tipos de vía. Puede que sea un metabolito para eliminar, un fármaco activo o un fármaco tóxico, y este derivado origine fármacotoxicidad en los pacientes. ¿De acuerdo?
Consecuencias de la fase 1, inactivación del fármaco, la más común, activación del fármaco, profármaco, transformar el fármaco en otro de distinto perfil de actividad y convertir el fármaco activo en uno que sea tóxico, lo cual sería el motivo de la fase. Ahí tienen ustedes, esto trata de explicar cómo es que la fase 1 puede originar metabolitos reactivos de varios tipos, ¿no? Citotóxicos, genotóxicos, que tienen hipersensibilidad y obviamente generen algún daño en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo esta primera fase con uno de estos posibles efectos, la idea sería reconocer el fármaco para evitar que tengas este tipo de daño. En la fase 2, generalmente ya se conocen fármacos menos lesivos, quiere decir con menos posibilidades de generar daño en el tejido hepático. Tenemos también otra reacción oxidativa, la hidroxilación, la N-dealquilación, la desaminación oxidativa, algunos fármacos como los energéticos, la formación de sulfóxidos. Y hablamos de este sistema que tiene más o menos esta cantidad de enzimas, eran 120 más o menos exactamente. Y hemos descrito cuál es la nomenclatura de todas ellas y los genes, que son 57, que son los que van a codificar toda la familia de este sistema. Hay algunos pacientes que por farmacogenética tienen mayor expresión de las enzimas. ¿Cuáles eran las más importantes, recuerdan? 3 a 4. Sin embargo, puede que genéticamente la expresión de las células del aminoácido no sean las mías, que más lentamente metaboliza que yo. ¿Qué enfermedad podría originar ese tipo de cambio? ¿Qué enfermedad baja ese tipo de ritmo? ¿El hipo? ¿Hipo qué? ¿Hipo qué? Hipotiroidismo. Seguimos. Entonces, ahí tenemos, miren lo que sucede, ¿no? Hay inductores metabólicos, por ejemplo, estos fármacos que tenemos acá y estos derivados, que pueden originar una activación de esta enzima y finalmente afectar a estos sustratos. Inclusive también tenemos inhibidores que pueden bloquear este sistema enzimático y originar que estos fármacos se integren. Pregunta de examen: si yo te coloco el producto de la inducción microsomal de un fármaco, ¿aumenta su actividad clínica o la disminuye? Yo soy el fármaco desencadenante. Yo voy a hacer lo que yo induzco. Y si te induzco, mantengo tu eficacia sube y vuelves a un nivel. No, si no te metabolizas, tu nivel no va tóxico, muy bien. Entonces, recuerden eso para el examen, porque hay una pregunta que viene generalmente mezclando ambos conceptos, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahí tienen ustedes las más importantes, ya lo hemos comentado con detalle. CYP12-9, CYP12-19 están acá, CYP2-6 está acá también, CYP3A4 sobre todo, y CYP2, CYP1A2. ¿Por qué colocamos este fármaco acá? ¿A qué fármaco metaboliza este enzima? Uno que usamos todos los días. Al paracetamol, muy bien. Tenemos también hidrólisis, que básicamente se da en el hígado, en el plano del tubo digestivo, que contrario a la removación, la droga se fracciona y finalmente una de esas fracciones es la que produce una actividad parcial. Tenemos la reducción, que ya no es frecuente y sin embargo puede que esta reacción lleve al fármaco de manera mucho más eficaz hacia la fase 2 para que sea eliminado. En la fase 2, ¿qué sucede? Los fármacos ya no pueden activarse, los fármacos se van a eliminar, ¿de acuerdo? Ahí se les une un radical que estamos comentando aquí, un residuo ácido, y finalmente con el peso que tiene ya no pasa membranas, lo vuelve más hidrosoluble y lo vuelve fácilmente explotable. Entonces, esta segunda fase es importante porque ya no genera metabolitos tóxicos, ya no genera metabolitos que puedan tener actividad.
aumentan más su polaridad, ¿de acuerdo? Son más fácilmente excretables. Ahí tienen las enzimas que producen esto. Lo que sucede es esto de acá, ahí tienen el mono que está en la gráfica. Los grupos funcionales del fármaco, básicamente se une un grupo o un radical químico que bloquea todo esto. Bueno, quiere decir, por mucho que vaya un tejido, gracias a este tipo de bloqueo o este tipo de proteínas que se forman ahí, no va a actuar en ningún lado, se vuelve una molécula pesada que finalmente se va a eliminar. Ahí tenemos las enzimas y tenemos también algunos ejemplos de los inductores de esta segunda fase, sobre todo el ácido fosfórico. Ahí tienen algunos fármacos que tienen como sustrato el 3A4, ¿sí? CYP2 de 6, CYP2 de 9, y miren abajo cuáles son los inhibidores y cuáles pueden ser los inductores. Recuerden que esta lista de acá, por favor, esta de acá, esta que es más amplia de acá, porque la pregunta que viene en el examen es sobre eso: fármacos inductores o inhibidores clásicos metabólicos, ¿de acuerdo? Ahí tienen que ver la rifampicina, que vemos en el caso del seminario 1, la bionadroga, los antiarrítmicos, anticonvulsivantes, tenemos que ver los antibióticos orales, etc. Y una vez que el fármaco lo metabolizado y actuó de manera conveniente, ¿qué hay que hacer? Hay que excretarlo. ¿Cuántos días tenemos de excreción? Doctora, ¿vos te puedes excretar fármacos en general? Por la orina. Aparte del riñón, que ya pues es ¿qué más? En menor medida, pero por el sudor. ¿Qué más? Una que ustedes van a ver, a medio siglo también, ¿cuál más? Las lágrimas. Hay días entonces, ¿por qué es excreción y qué es eliminación? Cuando yo elimino un fármaco tal cual lo he tomado, se llama eliminación. Pero si yo lo he procesado en alguno de mis aparatos, se llama excreción, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos comentado en el seminario, como en la práctica, cómo es que yo sé si mis vías excretoras son normales o no. Hay vías mayores, vía respiratoria, renal y hepática, y vías menores, todo lo que ustedes han comentado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las características de cada una de ellas. Ahí tienen renal, vía entérica, materna, saliva, sudor y la vía respiratoria. A ver, solo para saber si están atendiendo. Yo puedo eliminar por la vía respiratoria un fármaco que tomaba por vía oral o no. O cualquier sustancia que tomaba por vía oral. ¿La puedo eliminar por la vía respiratoria? Yo tomo algo por vía oral y lo puedo eliminar por vía respiratoria o no. Se puede, se supone. Si el que pasa lo del primer paso. No, lo puedo eliminar por vía respiratoria o no. No. Sí o no, es la síndrome incontrolable que recibe la vida y la muerte. ¿Nunca han tomado ustedes un vaso de cerveza? Ay, por favor. ¿Elimina por dónde? Por la orina, sí, pero también por el agua. De pronto tu corrón que traen a veces los exámenes. Las drogas y los exámenes, ni siquiera las de clase. Las drogas se eliminan como medicamentos, los humanos básicamente eliminan estos compuestos polares. Tenemos tres órganos principales para eliminar riñón, hígado y pulmón, y podemos evaluar la habilidad excretora de ellos de manera directa. Los procesos de la formación de orina, ustedes lo conocen mejor que yo: infiltración glomerular, reabsorción glomerular y secreción glomerular. ¿Cuál es el más importante? Doctor, de los tres procesos renales, ¿cuál es el más importante que elimina para Absorción, secreción, excreción. La secreción tubular. Tiene que la secreción tubular, Los fármacos no se filtran al inicio, se secretan. depende de transportadores y de transporte activo, ¿de acuerdo?
De manera que el líquido transportado se satura, alguien se va a transportar a la lámina y alguien se va a quedar. Cuidado con esto porque el transporte activo es selectivo, depende del flujo sanguíneo y puede que algunos fármacos no sean eliminados y se puedan acumular, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes la filtración glomerular, que básicamente pues, es unidireccional, básicamente por difusión. La tasa de filtración se parece mucho a la de creatinina. La secreción tubular activa, que requiere transportadores saturables y depende del flujo sanguíneo traumático. Entonces, si tienes a un paciente hipotenso de manera crónica, no esperes que esta parte funcione bien. Esta parte requiere, ¿cuál es la presión arterial media de ley en alguien normal para que esto funcione? Doctora, mira cómo fue. ¿Cuánto es la presión arterial media para que el riñón funcione, para que tenga una buena autorregulación? Esos son los números que digan. 83, 60, 60 decilitros de mercurio. Igual que la presión de oxígeno mínima para que tenga buena regulación es 60 decilitros de mercurio. No olviden que son los dos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si tengo una buena presión arterial, seguramente este proceso va a ser mucho más sencillo. ¿Okay? Ahí tienen ustedes la depuración renal. ¿Qué es depuración renal? Es una fracción del plasma que es limpiada de un fármaco por unidad de tiempo. Entonces, la depuración de creatinina se mide en mililitros por minuto. Y cualquier depuración de fármacos se mide en mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Si esta depuración es menos de 1, quiere decir que algo se reabsorbe. Si es igual que 1, seguramente es igual que la filtración. Pero si es mayor de 1, seguramente hay secreción activa, que es lo más importante que tenemos que ver. Acá hay secreción por un mecanismo natural. Esa es la filtración glomerular, no me detengo acá. Recuerden que dependen estos polos del tamaño molecular. Y si yo tengo una nefropatía diabética o tengo una patología que me daña el glomérulo, esto se altera completamente y por aquí entra cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante de control, dependiendo básicamente del gradiente y del flujo sanguíneo renal. ¿Qué pasa por acá? Únicamente el fármaco libre. Y tenemos ahí un resumen de lo que vimos hasta ahora. A ver si lo pueden dividir, por favor. Tenemos la absorción, la distribución, ¿de acuerdo? Y por acá tenemos la eliminación un poco más limitada. A ver, las rutas de absorción, la liposolubilidad, que finalmente permite que estas rutas sean eficaz, el paso a la sangre y la distribución, ¿sí? Luego de la distribución, básicamente los espacios a los que llega, la proteína, llega a los tejidos intracelulares, a los tejidos diana, a los tejidos que van a curar inmediatamente. Y luego viene la expresión en la parte renal, que no habrá citado otras partes. Secreción tubular, que con esto activo, contra gradiente de concentración, saturable, puede inhibirse y no depende de proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Depende básicamente de energía y de sitios disponibles para que ese mecanismo funcione. Siendo el más importante, obviamente depende del flujo sanguíneo renal y de la cantidad que tenemos de sitios disponibles. Por último, no es un mecanismo adecuado, definitivamente la secreción tubular básicamente depende de la liposolubilidad, de la ingestión del fármaco, sobre todo del pH y del flujo urinario. Si yo les pregunto qué factores modifican la excreción renal, ¿cuál sería tu respuesta? Doctor Silvita, ¿qué factores modifican la excreción renal? Díganme uno de la lógica nada más. ¿La qué? ¿El qué? La edad. ¿La gestación la aumenta o la disminuye? ¿Aumenta qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál de los procesos aumenta la gestación glomerular? Aumenta la gestación glomerular. ¿Por qué? ¿Por qué en la gestación la filtración aumenta un 30 o 40%? Doctor Rodríguez, ¿qué ocurre tenemos en la gestación que está bien elevada y que genera que esos tejidos se vayan a alimentar? Una hormona que está circulando.
Vemos a la segunda. Progesterona. Progesterona. La progesterona hace que ese ovillo de tejido de glomérulos se dilate bastante y la filtración, como dijo acá Yajaira, que está viendo su pelo, aumenta de manera considerable. La condición fisiológica, un deshidratado no va a filtrar, un paciente que esté sangrando no va a filtrar, y las características de la orina. En estas características, ¿cuál importa mucho? Pregunta de examen. Una característica de la orina para que un fármaco se elimine más o se elimine menos. Muy. No, va por ahí. Se quedaron sin línea. El pH urinario y el volumen urinario, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto. Recuerden, en insuficiencia renal, esto tiene que modificarse. Ahí tiene factores fisiológicos, la edad, el sexo, la gestación, patológicos. Aquellos que afecten el flujo sanguíneo renal o afecten la función renal, o el parénquima o los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, la administración de varios fármacos que compiten sobre quién, sobre el sistema de secreción tubular, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Fármacos que incluyen el pH. Ahí tienen ustedes la diapositiva, acá están, mirad. Aquí está la segunda parte del resumen, fase 1, fase 2, pase a lo que es la secreción renal con las características de la fase 4. Esos dos cuadros que estamos colocando parecidos es el resumen de toda la clase finalmente. ¿Cómo medico a un paciente con falla renal? Si tiene una depuración, ¿cuánto es la normal? Depuración no La dije. depuración normal, ¿cuánto es de creatinina? ¿Cuánto es de normal? No, depuración, no, eso es mal. ¿Depuración de creatinina cuánto es? ¿Doctora? ¿Dice lo que? 125. ¿Y cuánto es el inferior? Eso podría ser el superior. ¿Cuánto es el inferior? 85 a 115, 120 mililitros por minuto. ¿Por qué la creatinina? Porque la creatinina no se reabsorbe, solo se elimina, es un elemento ideal para hacer esta depuración. Si yo sé que el fármaco se elimina, miren, el paciente normal lo elimina en 8 horas. Ya cae debajo de la concentración plasmática eficaz. Y el paciente renal, ¿cuándo lo va a eliminar? Seguiremos por acá. Por eso es importante calcular la depuración de creatinina antes de dar un fármaco a los pacientes, sobre todo para tratamientos prolongados, ¿de acuerdo? ¿Y esta cómo se calcula? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto de orina inyectamos diariamente? Así. ¿Cuánto? A un paciente le vas a calcular el volumen de 0.5 mililitros por hora. Medio litro por hora. ¿Cuánto de orina tenemos en la mano? por hora. 0.5. La idea es, no es 500 ni 1000, es 0,5 mililitros por kilo por hora para arriba. Kilo por hora, claro. Ese es el flujo normal de orina. Si ustedes pueden que tengan menos, excelente, pero el asunto está de que se hidraten de modo adecuado. Allá hay fórmulas para calcular la depuración. Estas son muy complicadas, como ustedes pueden ver. El valor normal de creatinina. ¿Cuánto es? ¿Alguien lo dijo por acá? ¿Cuánto es el valor de creatinina? 1.1. Sistema internacional. Doctor. 1.1. Sistema internacional. 75 a 115 milimoles por litro, por favor. Empiecen a hacer su conversión. Ustedes van a ver en el laboratorio para adelante, cuando les llegue la referencia, únicamente sistema internacional. Se tiene que monitorizar con eso. ¿Qué forma lo usamos nosotros de manera rudimentaria y que según viene el examen? Ahí tienes una para calcular comunidades de raza negra. Usamos la de acá. Se llama la fórmula de Coprot-Down. ¿De acuerdo? Entonces, si yo es emocionarse con lo que me pide Yajaira, que le ponga milimoles en el examen, yo le pongo milimoles. Acá ya lo multipliquen. Solo colocan la creatinina. Viene en miligramos por decilitro, pone 72 por.
Pero si vienen limones, ya no multiplico por acá, ¿de acuerdo? Quedaría así. 140, pero se da por el peso. Si no esté en milimones, se multiplica por 72. Si vienen miligramos, 72. ¿Por qué las mujeres menor? A ver, ¿por qué las mujeres disminuyen ese valor? Hay que multiplicarlo por 0,25. ¿Por qué? Salud. ¿De dónde viene la creatinina, doctor? ¿De dónde viene la creatinina? La creatina. Del músculo. Tienen menos cantidad de músculo. Teóricamente, las mujeres tienen menos masa muscular, ahora no creo que es eso, pero en teoría, menos masa muscular que los varones, y eso origina que haya un defecto en este cálculo, ¿de acuerdo? Ustedes calculen esto y se van a dar cuenta de que tienen resultados muy importantes. Pregunta de examen: ¿cuáles son los dos limitantes de esta fórmula? No es la fórmula adecuada, por si acaso, esto no es lo ideal. Lo ideal es esto de acá. Este es el gol estándar, es esto de acá. Pero esto de acá, ¿cuál sería el principal limitante? La edad y el peso. Un obeso va a darme un número muy alto de depuración, y lo ideal es hacerlo con el peso ideal. ¿Cuál es el peso ideal? Índice de Broca. Doctor, índice de Broca. Fisiología. El peso, ¿tú mides cuánto más o menos? ¿Tú mides cuánto? ¿Cuánto mides tú? Marcelo, estamos hablando de 70. ¿Yo qué? O sea, te vuelan los 100, quedas con 70 más o menos. ¿Qué está hablando? Índice de Broca. Entonces, si el paciente mide 70 kilos, 1,70 y pesa 110 kilos, olvídense, ese paciente no puede aplicar la fórmula. Le aplican la fórmula con el peso ideal del paciente, no con el peso que tiene. Porque te está inflando un número acá que sale de repente un valor muy alto, igualmente con la edad. 140 menos 90 años. Me va a salir un número pequeño y acá seguramente va a corregirse y más. Entonces, esos dos parámetros, la edad y el peso, pueden que limiten la fórmula y no sea adecuado. ¿Cómo? Porque mira, yo te pongo la creatinina de, a ver, un anciano de 90 años tiene valor tuyo 1,3 de creatinina. ¿Eso es un valor normal? ¿Sí o no? ¿Cuál es el valor normal en el sistema decimal? 0,8 o 1,3, ¿no es cierto? Donde tiene 1,3, ¿tú dirías que es normal? No, ¿tú dirías que es normal esa creatinina o no? No, porque si tiene el peso que ella me está diciendo, no tiene músculo. No tiene, entonces mejor le haces una depuración y te vas a dar cuenta. Antes de hacerlo ella, pones 50 kilos y te pone 1,3. Varón. Y vas a ver cuánto depura. Sería 140 menos 90, 50, 50 por 50, 2500, entre 72 por 1,3. ¿Cuánto sale? O sea, no tiene nada de número. Y tú, por el número absoluto que tienes, estás esperando que es mal. Mucho cuidado con eso. Así evitan toxicidades innecesarias en los pacientes. ¿Ok? Seguimos. Ahí tiene más fórmulas para calcular, para que se diviertan si quieren. La que importa es la que hemos comentado. Eso es solo para que se recuerden fisiología nada más. No es nada común. La excreción biliar tiene que ver básicamente con un sistema de transporte activo. Miren, este es el tubo sanguíneo hepático normal. La arteria hepática cuarto suministra el tubo sanguíneo y la vena porta. Ambas administran oxígeno más o menos la misma cantidad de hígado. El sistema básicamente es activo y depende sobre todo del peso molecular, ¿de acuerdo? El peso molecular generalmente se elimina mejor la de mayor rendimiento de átomos y son básicamente las hidrosolubles las que se pueden eliminar con mayor porcentaje. A ver, el sistema de cavernícolas biliares se ve alimentado por transportadores. Una vez que los metabolitos son formados en la zona 3 del hepatocito, se transportan, que esto es un esquema tridimensional, hacia el cavernículo biliar a través de estos transportadores por transporte activo y con consumo de energía, ¿de acuerdo? Y también son saturables, ¿de acuerdo? ¿Quiénes o qué factores
factores interactúan y modifican la depuración hepática? 2. El alcohol y el tabaquismo. Ahí tienen el equilibrio total del cuerpo, básicamente liderado por el riñón y por el hígado. Tabaquismo, interacción con unos fármacos, flujo sanguíneo hepático e interacción con xenobióticos, porque es malo. en algunos casos contaminación accidental. A partir de los 40 años, lo dijimos en la teoría, tu tasa de depuración cae 1% por año. Cada 10 años tu tasa de depuración cae 10%, ¿de acuerdo? Normal, solo por ser anciano ya estás con 40% menos de depuración. Igual pasa con el hígado, pero esto pasa con un poco de más tiempo. A los 55 o 60 años empieza a bajar el flujo sanguíneo hepático, de modo que tenemos alteradas las dos fisiologías circulatorias y el aparato metabólico y desde los 40. En el guión ya vimos que se puede hacer una de creatinina, de acuerdo, sobre todo esta, que es la más importante, con la fórmula que colocamos, y de acuerdo a ello, medicar. Y el hígado que dijimos en la práctica, a ver, ¿cómo sé que el hígado funciona? Tú eres mi práctica, ¿no? ¿De seminario? Tampoco. A ver, de seminario. También lo contamos, hicimos una pequeña parte de lo que es la investigación. ¿Cómo sé que ese hígado está bien? O teóricamente está bien, doctora. Sí lo dijo. Con la orden con esta incertidumbre. Sí lo dijo. Vemos funciones de síntesis hepática. ¿El hígado qué forma? ¿Y aquí qué más forma? ¿De aquí? La propia albúmina. Está viniendo mal, más que eso, ¿qué sintetiza que nos ayuda mucho? Albúmina. Ya hemos subido el factor de coagulación. ¿Qué pasa cuando el hígado está muy cirrótico? No se llena de ¿El hígado? ¿Cómo? La bilirrubina. ¿Cómo medimos esa eficacia de control de coagulación? ¿El tiempo de qué, Dailus? El tiempo de protrombina. Midiendo la albúmina y el tiempo de protrombina, si es posible bilirrógeno, estamos tranquilos porque no llega a la carga, ¿de acuerdo? Tenemos las vías de A ver, vamos terminando por favor. De acuerdo a esto, la vía respiratoria básicamente es importante para fármacos como vía respiratoria, pero también por fármacos que se dan por vía endovenosa, inclusive por vía oral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la expresión del volumen viral, de la edad, la presencia de patologías asociadas y obviamente que el paciente tenga un control adecuado de su respiración? La leche materna, tengan cuidado con la leche materna, sobre todo la leche materna cuando se excreta. El lactante puede que tenga los efectos de las drogas, inclusive como tiene un hígado inmaduro y un riñón inmaduro, puede que acumule fármaco y que haga toxicidad. A propósito del caso ese que colocaron en la paciente del seminario, una gestante con artritis y encima con tuberculosis. Más dramático. Imagínense esa paciente con su hija dándole. Ok chicos, ahora se queda la clase.